¿Se compartió mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a presentar el trabajo de hoy día referido a lo que es instrumental en endodoncia específicamente. ¿Se ve, no? Lo que está proyectándose. Sí, doctor. Bien. Entonces vamos a ver de que el instrumental que vamos a utilizar en nuestra especialidad referido a lo que es endodoncia, obviamente es un campo relativamente amplio donde nosotros tenemos que manejar todo lo que se refiere al trabajo como tal para que en función de eso podamos de alguna manera comenzar a utilizar los diferentes instrumentos que tenemos en endodoncia específicamente para poder llegar a un tratamiento que sea correcto, ¿no? Nuestro diagnóstico, que siempre va a ser fundamental en este campo de trabajo, es siempre el que nos va a guiar para que podamos utilizar los diferentes instrumentos. En función de ello, entonces, vamos a ver de qué tenemos nosotros, ¿no? Que para hacer un tratamiento de conductos, obviamente es un tratamiento endodóntico radical. Eso significa de que cuando hacemos una biopulpectomía, estamos siempre nosotros eliminando la pulpa dentaria, lo cual siempre no es lo primero que debemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es mantener viva la pulpa. Pero si en última instancia, cuando ya hemos visto de que los procesos cariosos han avanzado, la enfermedad periodontal es avanzada y no hay otro mecanismo, entonces hacemos un tratamiento endodóntico radical. Para esa finalidad, obviamente se clasifican los materiales que vamos a utilizar, los instrumentos que vamos a utilizar, simplemente con fines didácticos, ¿no? Con la intención siempre de que todo lo que podamos hacer se pueda enmarcar en un parámetro que más o menos va desde el punto de vista básico de la siguiente forma. Primero, tenemos instrumental clínico, después tenemos instrumental y aparatos para el diagnóstico, tenemos instrumental y aparatos para anestesia, tenemos instrumentos y aparatos y materiales dentales auxiliares para aislamiento absoluto, ¿no? Entre esos, por ejemplo, desglosando un poco de lo que es los instrumentos y materiales auxiliares, en el instrumental clínico tenemos lo más elemental, ¿no? Está, por ejemplo, nuestra bandeja, nuestro espejo bucal, nuestra pinza para algodón, nuestra sonda exploradora, ¿no? En algunos casos, papel de articular, bueno, la pinza porta papel de articular y algunos otros elementos, pero que lo más elemental está en función de eso. Instrumentos para el diagnóstico. Están, por ejemplo, podemos usar las luces halógenas, podemos utilizar los bruñidores para llevar calor, las gustaperchas para llevar lo mismo. Instrumentales y aparatos para anestesia está la jeringa Carpule, la aguja Carpule, la anestesia Carpule. Y los instrumentos y materiales para hacer aislamiento absoluto están los portagrapas, las grapas, los diques de goma, están los hilos dentales. Entonces, esos de alguna manera nos ayudan, ¿no? Lo cual simplemente vamos a hacer una descripción después muy somera de todos estos elementos que necesitamos utilizar. Entre lo que es los instrumentos rotatorios, por ejemplo, podemos encontrar las fresas, las que son las normales, ¿no? Hay las fresas especiales que tienen cuello largo, las fresas especiales para hacer el desgaste coronario, desgaste compensatorio, ahí están las fresas en doseta, ¿no? Que vamos a poder utilizar. Y en algunos casos las limas que se utilizan para preparación de los conductos auriculares por vía rotatoria también. Instrumento para preparación de conductos auriculares, ahí están nuestras limas, que pueden ser las limas K, las limas H. Vamos a describir seguramente cada uno de ellos de a poco, ¿no? También encontramos los aparatos eléctricos que nos ayuden a localizar el foramen apical. Entonces, estos elementos siempre son importantes para que nosotros podamos de alguna manera empezar a trabajar. Hay instrumental y aparatos y materiales con certeza para llegar a los conductos auriculares, para aspirar la solución que estamos colocando los conductos auriculares también, pero que de alguna manera estos instrumentos no se basan prácticamente en el uso de las jeringas, que de alguna forma son mucho más económicas para trabajar, pero que si tuviéramos la facilidad de tener otros equipos, con certeza que lo podemos hacer, ¿no? También tenemos el instrumental complementario para tratamiento de conductos auriculares, material y aparatos utilizados para obturar conductos auriculares. Cuando hablamos de materiales y aparatos utilizados para obturar conductos auriculares, nos referimos a aquellos equipos que de alguna manera, ¿no?, nos sirven a nosotros para poder hacer obturación de casos especiales.
También podemos trabajar, sin embargo, en casos normales, pero los casos especiales necesitan aparatos que de alguna forma puedan facilitar nuestro trabajo. ¿Sí? Bien, describiendo paso a paso más o menos lo que hemos ido hablando, lo que es la clasificación, tenemos, por ejemplo, el instrumental clínico, una pinza dental, un espejo dental, una sonda dental exploradora, excavadores para dentina, espátulas para cemento, losetas de vidrio, modelador de Hollenbach, atacadores y material para materiales de plásticos, condensadores para amalgama. La pinza dental, ¿qué es la pinza dental? ¿Alguno de ustedes me dice para qué sirve? Em, O pinza para algodones también, ¿no? Lo mismo es, o sea, no hay ninguna diferencia. La diferencia está en que, como lo mencionamos, digamos. Doctor, el algodón es para hacer aislamiento, aislamiento relativo o aislamiento absoluto puede ser. Ya. Aislamiento absoluto no hacemos nunca con algodones, ¿no? Relativo Ah, sí. no, relativo. Sí, relativo. Siempre vamos a usar para aislamientos relativos. La pinza entonces nos sirve desde el punto de vista para agarrar motas de algodón, para agarrar instrumentos específicos, para poder buscar fresas, para buscar todos esos elementos. Los espejos bucales, ¿para qué nos sirven? Para observar. Eso, para observar, para llevar iluminación a determinados sectores de la cavidad bucal, donde no siempre encontramos, ¿no?, una buena iluminación y también una visión que sea adecuada. Entonces, los dientes superiores, casi sin excepción, trabajamos con visión indirecta. Entonces, el espejo bucal cumple una importante función en determinarnos la ubicación de las diferentes imágenes, ¿no? La sonda dental exploradora, ¿para qué nos sirve? O la sonda exploradora. Para verificar las ondas, Para digo, las bolsas. verificar puntos de posible caries, ¿no? O sea, se hace una exploración con la parte activa para tratar de encontrar fosas que nosotros visualmente no podemos encontrar. Los excavadores para dentina, ¿para qué nos sirven los excavadores? Que son las cucharitas para dentina también, Para retirar dentina cariada. dentinas de blandecina, ¿no? Las espátulas para cemento, para la mezcla. para la mezcla de los diferentes materiales que podamos utilizar. Hay de plástico y hay de metal, ¿no? Las losetas de vidrio, Para La preparar. base para el mezclado. Preparación. para poder hacer mezcla de nuestros diferentes materiales que así necesitemos utilizar. Modeladores de Hollenbach, para darle forma y anatomía a algunas instalaciones que estemos trabajando, ¿no? Atacador de materiales plásticos, es similar a lo que son los atacadores para amalgama y nos sirven para poder condensar los instrumentos o los diferentes materiales que estemos utilizando, conos de gutapercha, barras de gutapercha y demás en los conductos correspondientes o en las cavidades para protegerlas temporalmente, ¿no? A lo mismo que los condensadores para amalgama. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Instrumental, aparatos y pruebas utilizadas para el diagnóstico en endodoncia. Nosotros, ¿qué entendemos por diagnóstico? ¿Qué entendemos por diagnóstico? Nada. Diagnosticar, doctor, lo que tiene el paciente. Sí, está bien, pero ¿qué entendemos? O sea, ¿cuál sería nuestra definición de diagnóstico? Reconocer. Podemos reconocer, sí, una posible enfermedad, ¿no? Y después, Analizar, evaluar. ya analizamos, evaluamos, ¿no? Bien, el diagnóstico, a ver, busquen un concepto en este momento, en cualquier otro elemento que ustedes vean conveniente, para que tengamos la teoría concreta.
el diagnóstico, doctor, es el proceso en el que se identifica una enfermedad, Exacto, afección o lesión. exacto. Entonces, el diagnóstico es identificar exactamente una enfermedad, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos a hacer un diagnóstico? A través de la anamnesis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, que es la base fundamental de nuestra indicación terapéutica, porque si yo no determino qué enfermedad es, entonces, ¿cómo puedo hacer el tratamiento? ¿Me entienden? O sea, yo no pudiese hacer ningún tipo de tratamiento si yo no tengo a mano lo que es un diagnóstico correcto. Para que yo pueda hacer un diagnóstico, necesito hacer una anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Interrogatorio. Es un interrogatorio, ¿verdad? Que hacemos nosotros al paciente. ¿Para qué? Para que este paciente me pueda de alguna manera dar datos de lo que está sintiendo, de lo que está más o menos padeciendo en el momento actual. Si acaso tuviera dolor, me dirá, pues tengo un dolor de tantos días, cómo es el asunto, qué tipo de dolor, qué sensación, cómo, en qué momento y demás elementos, al margen de patologías que de alguna forma pueden estar en relación, ¿no?, a lo que es la cavidad bucal como tal. Entonces, a través de la anamnesis, nosotros vamos a llegar, obviamente, a tener un diagnóstico que sea correcto y posteriormente entablar un tratamiento también correcto. Pero, para que yo tenga la anamnesis, tengo que tener el tino necesario, ¿no? Tengo que tener las preguntas a la mano de una forma tal que no sean unas preguntas que el paciente me trate de rehuir. O sea, no tiene que ser preguntas en las que el paciente se sienta presionado por lo que le estoy preguntando, sino más al contrario, me pueda ofrecer esa ayuda para que yo pueda llegar a un diagnóstico clínico adecuado y en función de eso entonces necesite hacer el tratamiento que corresponda, ¿no? Algo que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, y eso es así, es de fundamental, nosotros cuando empezamos a hacer un trabajo en la facultad y demás, tenemos que acostumbrarnos de inicio a que nuestro paciente esté sentado en el sillón para poder hacer una anamnesis. Si no está sentado en el sillón, si nuestro paciente está en otra, está afuera, por decir, porque ustedes es lo que hacen, ¿no? Cuando yo veo en la clínica que están esperando a algún paciente, se abalanzan a uno que está llegando como a abejas al pavar de miel, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Mirando a la boca del paciente y ver qué pueden hacer, ¿no? Directamente. Y lo primero que hacen es sacar una radiografía. Entonces, nuestro trabajo está siendo de inicio no mal llevado. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer un diagnóstico a través de una radiografía. Nunca puedo hacer eso, ¿sí? El diagnóstico lo voy a obtener desde el punto de vista, primero, clínico. ¿Y cómo voy a hacer ese examen clínico? Con el paciente sentado en mi sillón, ¿sí? Cómodamente, dispensado todos los materiales e instrumentos que voy a utilizar para tal finalidad, y en función de ello, entonces, hago una revisión exhaustiva de toda la boca del paciente. No me interesa si voy a tardar 1 hora, 2 horas, lo que tenga que tardar, pero yo tengo que hacer una historia clínica lo más completa posible. Una vez que he hecho esa fase del examen clínico como tal, seguramente me van a salir dudas, ¿sí? Entonces, dudas en el sentido, por ejemplo, de que me está dando varias piezas que tienen caries relativamente profundas y que clínicamente he visto de que no les puedo determinar si es para un tratamiento de conducto o puedo hacer tal vez un posible tratamiento de restauración simplemente a base de resinas, de incrustación o otro tipo de trabajos protéticos que pueda realizar. Entonces, sí, en ese caso, recién voy a recurrir a un examen radiográfico. Pero antes de llegar a ese examen radiográfico, yo necesito, les vuelvo a decir, constatar de que necesito ver todos los aspectos en la parte clínica, sin necesidad de utilizar la radiografía como tal. Y en función de eso, por ejemplo, puede ser un sondaje. ¿Qué es el sondaje? ¿Quién me dice qué es el sondaje? Lenny, Doctor, ¿qué es el sondaje?
Es un procedimiento en la que consiste en la que hacemos una evaluación a los tejidos periodontales para ver si existe algo en sus fosas periodontales. Ya, entonces podemos hacer un sondaje primero a nivel del ligamento periodontal o del tejido gingival, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver la profundidad de bolsas. Podemos hacer un sondaje a nivel de la pieza dentaria con nuestra sonda exploradora para ver si la cavidad es profunda, es superficial y demás elementos. ¿Sí? Entonces el sondaje es parte de nuestra exploración clínica que vamos a utilizar. La percusión, ¿qué es la percusión, Aire? Doctor, como dijo, no le escuché. ¿Qué es la percusión? Es el procedimiento. Cuando le Sí, das vamos. unos golpecitos suaves, algo así. Exacto. Cuando golpeamos a la pieza dentaria, entonces con el mango del espejo, por ejemplo, ¿no? Ese golpe en sentido vertical nos va a denotar de que hay enfermedad pulpar, y si hacemos una percusión en sentido horizontal nos va a determinar que hay una enfermedad a nivel del ligamento periodontal. Entonces, esas percusiones son importantes para ver si el diente está vital o no está vital. Y la transiluminación, ¿a qué nos estamos refiriendo con la transiluminación? La iluminación indirecta. La iluminación que podemos obtener con las luces halógenas. Cuando nosotros estamos detectando caries proximal, sobre todo, y no vemos una buena, o sea, el punto de contacto está muy bien construido y no tenemos un acceso fácil, entonces la transiluminación nos ayuda a poder ver si acaso hubiera caries en ese segmento. Enseguida vamos a ver las imágenes. Entonces la transiluminación es fundamental. Y las pruebas de sensibilidad pulpar, ¿no? Referidas al frío y al calor. Cuando duele el frío está muy bien, la pulpa todavía está vital, y el tratamiento en esos casos siempre va a ser una pulpitis o una protección pulpar directa o indirecta. Y nuestro diagnóstico es una pulpitis aguda reversible, ¿no? Reversible, ¿por qué? Porque duele en el momento que estamos estimulando el dolor. ¿Sí? Puede ser el frío, puede ser el calor, pero si el dolor se prolonga más allá del minuto, entonces automáticamente podemos pensar ya en una pulpitis aguda irreversible, lo cual necesita un tratamiento de conducta, ¿no? Vamos a ver los signos, síntomas muy adelante después. Una vez que he hecho todas estas pruebas, que son clínicas, les vuelvo a decir, entonces puedo entrar, sí, a un examen radiográfico. ¿Para qué? Para constatar lo que yo más o menos he determinado. ¿Qué es lo que me va a dar prueba en todo este segmento de lo que estoy pensando? El sondaje, la percusión, la transiluminación y las pruebas de sensibilidad pulpar, ¿sí? El paciente me dice, me duele. ¿Cómo le duele? Me duele cuando tomo líquidos fríos. Listo, líquidos fríos. Entonces ya me está dando una alerta. El dolor es provocado, ¿sí? Estamos entendiendo que es un dolor provocado. ¿Qué tiempo le dura? El paciente dirá, en el momento que consumo un líquido frío, tomo el líquido frío, automáticamente me duele, pasa el líquido y el dolor calma, no incomoda más allá. Entonces es un dolor provocado y de corta duración. ¿Qué determina como posible enfermedad? Una pulpitis aguda reversible. Reversible, ¿por qué? Porque seguramente esa pieza dentaria tiene una caries inicial, tiene una preparación protética, puede tener una restauración reciente, puede estar descubierta al medio bucal sin que el paciente se haya dado cuenta por alguna pequeña fractura. Entonces, ese diente vuelve a la normalidad con una restauración. Pero si el dolor es más de un minuto, les vuelvo a decir, y a veces no siempre es provocado, sino está en espontáneo, entonces automáticamente debo pensar en una pulpitis aguda irreversible. El tratamiento obviamente es una biopulpectomía. Bien, entonces la radiografía me va a ayudar a determinar la profundidad de la caries, si estoy cerca a la cámara pulpar, y al margen de ello también me va a dar una pauta de cómo están conformados los conductos radiculares. En función de eso, entonces, yo ya tengo un parámetro de poder, si acaso fuese así el caso, iniciar un tratamiento de conductos o no, ¿sí? Ya en el tratamiento como tal, ya
he empezado a hacer mi tratamiento y veo que tengo dificultades porque el paciente todavía requiere o se refiere, se queja de dolor después de haber extirpado la pulpa, entonces puedo recurrir al sistema de imagen digital, ¿no? Donde el dicho me puede dar pautas de una mejor ubicación ni conformación de los conductos articulares, un delta apical, un conducto accesorio, una sobreinstrumentación o cualquier otro proceso que me pueda ayudar, ¿no? Al igual que la tomografía computarizada y en relación a esos elementos, entonces yo puedo de alguna manera comenzar a trabajar. Las radiografías que más utilizamos nosotros son las radiografías periapicales, ¿no? Esas son las que nos dan a nosotros pautas de cómo está conformado la cámara y los conductos articulares. Podemos utilizar radiografías interproximales. ¿Para qué utilizamos la radiografía interproximal? Con aleta de mordida también se llama, ¿no? ¿Quién me dice para qué utilizamos la radiografía interproximal? Vamos chicos, vamos, saben, ustedes saben, yo sé que saben, a ver, a alguien le vamos a sacar una respuesta. Para Dime. determinar o para ver las caries interproximales, doctor. Exacto, para ver caries proximal, su nombre indica, ¿no? Caries proximales. Entonces, esta técnica con aleta de mordida es específica para que nosotros podamos ver caries interproximales. Las radiografías oclusales no las usamos nosotros en endodoncia porque es más para trabajos de ortodoncia y tal vez para cirugía bucal, donde necesitamos ver la posición del diente, ¿no? En cuestión que se va a trabajar. A veces hay una vestibuloversión o hay un diente que está fuera de posición, entonces eso se va a ver con radiografías, ¿sí? Y en el sistema de imagen digital hemos dicho, ¿no?, de que nos va a dar, obviamente, harta información y que en algunas ocasiones, dependiendo del software que tengan, se puede colorear, ¿no?, la imagen, se puede facilitar ver fracturas que no se pueden notar a simple vista en la radiografía periapical. Entonces es importante ver todo esto, pero para tener un sistema de imagen digital, necesariamente tenemos que tener el aparato de rayos X convencional. Si no tenemos el aparato de rayos X convencional, entonces no vamos a poder tener una imagen digital, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esos detalles hacen de que nuestros trabajos de alguna forma se encarezcan, o sea, sean mucho más caros que lo normal, al igual que las tomografías computarizadas, que sí nos dan una riqueza de detalles, con certeza que sí en muchos aspectos, una visualización 3D en todo lo demás, pero el costo es muy alto, ¿no? Y los centros médicos que están asociados a nosotros generalmente son muy pocos, ¿sí? Bien, las tomografías también nos pueden mostrar reabsorciones óseas de origen desconocido, reabsorciones retinales de origen desconocido, pero, pues vuelvo a decir, muy pocos pacientes pueden acceder a este tipo de estudios, tomando en cuenta de que hay otras posibilidades que se pueden manejar, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros nos andamos peleando con todos, porque vemos de que de alguna manera en algunas enfermedades sistémicas se invierten millones, ¿no? En cambio, para una pieza dentaria, algunos regatean el mantenerlo en boca. Entonces, es un elemento que siempre va en contra. Para un examen objetivo, está la inspección dentaria que vamos a hacer, está necesariamente nuestro espejo bucal, ¿no? Este espejito bucal, ¿de qué formas tenemos? ¿Se han fijado alguna vez de qué números vienen? Porque vienen por números, ¿no? La parte activa, esta. Para uso adulto, ¿cuánto es? ¿De qué medida viene o qué número viene? Número 5, doctor. El 5, ¿no? Es el que más utilizamos. Y obviamente nos da un campo iluminado y un campo seco. Ahora, si este espejito se va humedeciendo, con la saliva bueno, no tenemos una imagen nítida, simplemente hay que frotar en la mucosa bucal para que se tempere y entonces tenemos una imagen nítida, ¿no? Entonces esto hay que mantenerlo periódicamente y hay que comprar los repuestos para poder tener mejor visión. Hay algunos lentes, o hay algunos espejos, perdón, que sirven para hacer aumento de la imagen también, ¿no? Para algunas personas que están con un poco de enfermedad visual, pero yo no lo veo muy útil. Les comento, alguna vez he tratado de utilizar y las imágenes me las amplían o les vuelven grandes y distorsionadas, entonces he preferido no utilizar, o sea, conscientemente, prefiero hacer otro tipo de cosas. Ahí está la percusión dentaria, ¿no? Lo que les decía, percusión horizontal,
percusión vertical. Vertical para ver el estado pulpar, horizontal para ver el estado periodontal, ¿no? Es lo que tenemos que ver. Tiene diferencia. Ahí está la transiluminación. Lo único que tenemos que hacer nosotros es apagar la luz de nuestro equipo y introducir la lámpara, pero hacerlo por el lado bucal, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tener nosotros la imagen de una posible caries, ¿no? Entonces, en este tipo de observaciones que hacemos con la transiluminación, podemos ver fracturas coronales, no radiculares, ¿no? Que a veces se presentan porque hay pacientes que vienen de hacer deportes extremos, entonces consultan urgentemente porque se han golpeado con el manubrio de una bicicleta, por decir un ejemplo, a esos luchadores empedernidos que pelean Kyokushinkai, Cobra Kai y demás elementos, que también vienen con algunos traumas porque no utilizan los protectores bucales correspondientes. Entonces, nos ayuda a ver fracturas, les vuelvo a decir, coronarias que nos permitan de alguna forma llegar a un diagnóstico correcto, ¿sí? Entonces, estas pruebas de sensibilidad y las pruebas de transiluminación nos ayudan siempre a nosotros a determinar si hay vitalidad o no de la pulpa, ¿sí? En una necrosis pulpar, ¿hay sintomatología de dolor? En una necrosis pulpar, ¿existe sintomatología dolorosa? ¿Quién se va a pelear para responder? Y no creo, No, doctor, doctor. No, doctor, creo que No hay, no. ¿no? porque No hay. No hay pues, ningún tipo de estímulo doloroso porque la pulpa está necrosada, la pulpa está muerta. Cuando hay pulpa o hay necrosis pulpar, entonces automáticamente nosotros no tenemos ningún tipo de sensibilidad dolorosa, ni al frío, ni al caliente, ni al dulce, a nada, ¿no? Y para eso obviamente tenemos los agentes térmicos que decían frío, caliente. Podemos utilizar lo más elemental en el frío, una vasita de hielo, no aire, una vasita de hielo, y lo podemos utilizar, por ejemplo, esa vasita de hielo en nuestras agujitas o nuestras, para el tubo de anestesia, en los anestubos. En los anestubos agarramos, lo destapamos, ponemos agüita, lo volvemos a tapar y lo congelamos. Entonces ya tenemos hielo, ¿no? Esto es lo más económico. Ahora, obviamente, que en el mercado profesional existen sprays, ¿no? Que enfrían automáticamente estos, un algodón, un instrumento, cualquiera y demás, solo que varía el costo, ¿no? Ahora, para transmitir calor, por ejemplo, podemos utilizar nosotros una barra de gutapercha. Lo calentamos en un mecherito y lo llevamos al diente que más o menos queremos ver si tiene sensibilidad dolorosa o no. También podemos calentar un bruñidor, ¿no? Un bruñidor de amalgama, agarramos, lo entibiamos en el mechero y lo llevamos a la visita dental en cuestión. Entonces, lo que estamos tratando es de estimular dolor con frío y con calor, ¿sí? Ahora, si mi consultor es mucho más sofisticado, entonces puede tener pues un vitalómetro, ¿no? Un pulpómetro. Entonces, esos funcionan a electricidad. Entonces, se coloca, se enchufa nuestro equipito a la corriente y automáticamente llevamos al dientecito para transmitir energía eléctrica, ¿no? Y en función de eso, entonces, poder de alguna forma ayudarnos a manejar lo que es el frío y lo que es el calor o el dolor con electricidad, ¿sí? Entonces ahí está la vasita de gutapercha, por ejemplo, miren, lo calentamos, lo llevamos ahí, pues es simple hacer eso, pero a algunos nos da pues cierto grado de pereza hacer eso, ¿no? Lo tomamos todo a la ligera, entonces nosotros no podemos tomar nada a la ligera, tenemos que hacer una revisión exhaustiva de todo para que así podamos determinar el tipo de tratamiento que vamos a hacer, ¿no? Después, obviamente, las pruebas de sensibilidad eléctrica que nos van a ayudar. Ahí están los equipos que se pueden tener para esa finalidad. Y actualmente que están llegando, les decía, los equipos chinos, ¿no? Están llegando a un costo relativamente accesible de 1.500 bolivianos, un poco más, un poco menos, dependiendo de las características que tengan, ¿no? Porque hay otros, como les vuelvo a decir, que son mucho más caros. Y aquí está, ¿no? Mi mesita clínica para trabajar
con una endodoncia. A ver, ¿qué podemos encontrar? A ver, les marco, son pulpómetros, ¿sí? Pulpómetros, aquí estamos con una jeringa, loseta, las espátulas para cemento, las fresitas, el IRM que es para provisorios, las jeringas descartables, el CALEM, las agujas Carpule, nuestro famoso, nuestras lupas que nunca deben faltar, anestésico tópico, anestesias, agua, que estas soluciones anestésicas o spray en frío, nuestro mechero, ¿no? La jeringa, Carpule, el separador. Entonces, todo lo que vamos a utilizar aquí está para clorofenol, aquí está eugenol, óxido de eugenol. Aquí tenemos los materiales para obturar, como este era a base de, o sea, ya no lo traen al mercado, lo han ido quitando porque era muy bueno el endometazone. Entonces, elementos que de alguna forma nosotros podemos utilizar para poder trabajar. El instrumental para anestesia está a base del anestésico tópico, ¿no? Los anestésicos inyectables, aquí están los tubos, aquí están las agujas, la jeringa y en algún caso la anestesia que puede venir en forma líquida, ¿no? También se puede utilizar, pero para anestesias superficiales, no para profundas. Aquí está para el instrumental de aislamiento absoluto. Simplemente vamos a mencionar porque vamos a avanzar en aislamiento absoluto todos estos elementos y vamos a ver todo lo que corresponda. Instrumental, pinza portagrapa, perforador de iceberg, grapas para dique de goma, material arco portadique, goma dique, selladores especiales, hilo dental, lubricantes. Entonces las imágenes que nos muestran son estas, ¿no? Este es el arco de Junco. ¿Sí? Este arco de Jung puede ser de plástico y puede ser metálico. Este es el perforador de dique de goma. Este es el portagrapa de Breuer, que es el que se utiliza, o el portagrapa de Ivory también puede ser. Pero este es de Breuer, ¿por qué? Porque tiene una posición angulada a nivel de sus bocados, ¿no? Aquí están las grapas. Estas son grapas que vienen de diferentes tamaños en relación a la pieza dentaria que voy a trabajar. El dique de goma es un dique generalmente, o sea, como su nombre indica, es de hule, de caucho, ¿no? Y eso viene en cortes cuadrados, como en esta imagen, por ejemplo, en cortes cuadrados con una longitud de 22 milímetros aproximadamente, o 22 centímetros cuadrado como tal, y tiene la característica, obviamente, de poder ser estirado y acomodado sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí también están las grapas, que les vuelvo a decir, de las grapas estas que estoy mostrándoles acá, generalmente son para premolares y molares. Y esto es en forma de mariposa, que están en esta parte anterior, o se utiliza para dientes anteriores, ¿no? Entonces, esto, manejar, les cuento que es todo un arte, ¿no? O sea, me quita mucho tiempo, sí, con certeza que me quita tiempo, pero me va a dar la pauta necesaria para poder trabajar con una exquisitez en mi trabajo. Y esta es una mesa clínica para endodoncia. Esto es lo que voy a tratar de sacarles una foto y mandarles la imagen, pero esta es una mesa clínica para endodoncia. Entonces aquí tiene, por ejemplo, la jeringa, tiene el perforador, tiene el portagrapas, tiene el esponjero, que es importante, las grapas, las jeringas para hacer la irrigación correspondiente, las tijeras, fresas, ¿no? Fresas, las limas, el limero, si ustedes quieren. Todo lo indispensable para que puedan ver un instrumento que utilizamos para esterilizar los conos de gutapercha, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a trabajar en forma científica. Entonces, si están con alguna posibilidad de tomar una foto de esto, sería ideal para que podamos manejar para poder trabajar. Ahora entramos a hablar específicamente a los instrumentos como tal, ¿no? Edward Maillard es el idealizador del primer instrumento endodóntico, cuyo objetivo en realidad era limpiar y ensanchar los conductos radiculares en sentido ápice-corona. Eso significa que va del ápice con la lima número 15 a la corona y empezando de lo más delgado a lo más grueso, del 15 al 40. Entonces, esta técnica, les comento que todavía la utilizamos, ¿no? O sea, no ha cambiado mucho, obviamente.
sí, en la forma de trabajo, pero, o sea, todavía se sigue manejando. John Ingle es el idealizador de la estandarización de los instrumentos. ¿Qué significa estandarización? Antes, cuando nosotros trabajábamos con cualquier tipo de empresa de limas, podíamos empezar, por ejemplo, trabajando con la Dentsply, la Mailief o cualquier otra línea. Entonces, cada una de estas empresas que creaban materiales tenían su propia medida. Si tú utilizabas la Mailief, por decir un ejemplo, podías tener limas de diferente diámetro a la que podía manejar la otra. Entonces, en función de eso, este autor ha intentado, ¿no?, de que todas las limas, sin excepción, cualquiera sea la fábrica que la utilice o la provea, tengan que ser estandarizadas. Significa de que así sea la marca más pobre y la más cara, tienen el mismo diámetro de sus funciones. Entonces, todas nuestras limas, por ejemplo, las limas K, por decir un ejemplo, son similares a las limas H en su estandarización, tienen el mismo diámetro. Sin embargo, varían en la forma, ¿no?, de las limas, que es totalmente diferente. Entonces, al margen de eso, tenemos las fresas, ¿no?, que nosotros vamos a utilizar, que son de diamante para trabajar en esmalte y de carburo para trabajar en lo que es dentina. Tenemos los ensanchadores, que ya no se utilizan los ensanchadores, vamos a describir en un momento determinado eso, y las limas, ¿no?, con diferentes variedades. Para hacer el acceso coronal tenemos obviamente un motor de alta velocidad. Esos motores de alta velocidad están siempre guiados a través de impulso de aire, ¿no? Entonces es lo que vamos a utilizar para nuestro trabajo, la alta velocidad. El motor convencional, en muy pocas ocasiones, para poder hacer la preparación de los conductos en función ahora para rotatorios que se pueden utilizar, ¿no? Y los contraglos que son específicos para esta finalidad. El instrumental utilizado para el acceso coronal, referido por ejemplo a las fresas especiales, son obviamente las que vamos a ir describiendo. Primero, describimos las fresas redondas, aquí, la fresa redonda, ¿sí? Podemos usar también las fresas BAT, estas, ¿ya? En estas fresas BAT, que aquí está otra imagen, ya son fresas que generalmente venían para baja velocidad. En cambio, actualmente ya vienen para alta, pero no llega mucho, o sea, llega muy poco. ¿Cuál es la característica de estas fresas BAT? Si se fijan, la parte activa es como si tuviera dientecitos, es dentado, pero la punta es completamente lisa, no tiene ninguna actividad. Entonces, al no tener actividad, esta punta lisa nos sirve para hacer apertura de las cámaras pulpares, tanto en dientes anteriores como en dientes posteriores. Más específicamente en dientes posteriores. ¿Por qué? Porque esta punta BAT, esta punta lisa, no va a penetrar hacia ningún lado, no va a producir lesiones de furca. Entonces, si yo no puedo tener una fresa BAT a baja velocidad, tengo que tener una fresa endoseta. Esta fresa endoseta también es importante y es especial. Es más larga que las fresas normales y la parte más débil de esta fresa se encuentra a nivel del cuello de la fresa, que si acá se fracturaría a ese nivel. ¿Cuál es su característica? Al igual que las fresas BAT, nosotros vemos, aquí es una fresa endoseta, vemos de que la punta, la parte activa, si ustedes quieren, es también completamente lisa. La redonda para acceso, para empezar la primera parte del trabajo. Cuando ya estamos en cámara pulpar, para ampliar y buscar los conductos, para tener un mejor conducto o un mejor acceso a los conductos, perdón, las fresas endoseta o las fresas BAT. Algunas fresas cilíndricas o troncocónicas específicas también existen de diamante, pero que en su punta, les vuelvo a decir, se fijan, la parte activa es una fresa tipo BAT, no tiene ninguna acción. Entonces, eso es importante que nosotros tomemos en cuenta cuando vamos a hacer la apertura de las piezas dentales. No utilizamos las fresas convencionales porque esas en su punta todavía tienen material como de la fresa redonda y entonces nos pueden producir lesiones de furca o llevar a cualquier otro tipo de error que podamos tener. Las fresas especiales pueden ser también utilizadas como las peso, ¿no?, y las fresas de Gates Glide. ¿Cuáles son las fresas peso en estas dos imágenes que les estoy mostrando? ¿Dónde está mi flechita? ¿En de la izquierda o en de la derecha? Derecha, la larga. Derecha. Estas son las fresas peso, ¿no?
las fresas peso, y la izquierda es las fresas Gates Glidden. Entonces, estas fresas peso y estas fresas Gates Glidden también tienen una característica importante. A nivel de la punta, si ustedes pueden distinguir, son totalmente inactivas. Significa de que no pueden abrir camino, son completamente lisas. Estas van a trabajar en conductos que estén completamente visibles. Al margen de eso, su característica fundamental es de que se va a fracturar, sí se fractura a veces con el mal uso que le damos, pero se va a fracturar a nivel del cuello de la fresa, ¿no? Al margen de eso, nosotros tenemos fresas peso y fresas Gates que vienen de numeración 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está, ¿no? La 1, la 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo distingo que es fresa Gates 1, 2, 3, 4, 5 y 6? A través de los anillos, ¿no? Aquí en la parte del manguito hay un anillito para determinar de que es la Gates 1. Lo mismo en la fresa peso. La Gates 2, 2 anillos. La 3, 3 anillitos. La 4, 4, 5 y 6 anillos respectivamente. Entonces, estas fresas Gates Glidden o Gates Glidden son las que más se utilizan, más que las fresas peso, ¿no? Para preparar conductos, para poder trabajar el tercio cervical. Entonces, nosotros tenemos que comprarnos de estas fresitas las 3 primeras mínimamente, 1, 2 y 3. ¿Para qué? Para que podamos hacer la preparación del tercio cervical, ¿no? Aplicando ya una técnica totalmente diferente en función a la técnica tradicional que se utiliza simplemente en las limas para hacer. Entonces, eso son las fresas Gates. Ahora, tenemos unos extractores pulpares que se llaman corrientemente tiranervios, ¿sí? Entonces, estos extractores pulpares, que son los famosos tiranervios, de alguna forma han ido de a poco perdiendo su uso como tal en lo que es nuestro campo endodóntico, ¿no? Las fresas o los tiranervios, los extractores pulpares, si se fijan, tienen en su parte activa, ¿no?, pequeñas sobresaliencias, las cuales se engarzan a la pulpa dentaria, la cual tiene que girar en sentido de las manecillas del reloj para poder extirpar la pulpa. Entonces, estos tiranervios, porque así los llaman corrientemente, al hacer su acción, jalan a la pulpa dentaria y no nos dan un corte exacto a nivel del CDC, motivo por el cual entonces se han ido utilizando con muy poca, o sea, ya no se utiliza prácticamente, ¿no? Si se va a utilizar estos tiranervios, se va a utilizar más para retirar bolitas de algodón que se hubieran quedado en el conducto, restos de conos de papel que estuvieran en el conducto, entonces para este tipo de trabajos, pero ya no para extirpar la pulpa dentaria, ¿sí? ¿Alguna pregunta está ahí? Entonces, en el instrumental utilizado para la preparación de conductos, tenemos los extractores pulpares, que no utilizamos, hemos dicho. Tenemos los ensanchadores, que voy a mostrarles enseguida cómo son y en qué se diferencian de las limas. Y las limas, ¿no?, que son las que más frecuentemente se utilizan para poder trabajar. Entonces, los extractores pulpares, falencias. ¿En qué? En la fragilidad de las partes que les he mostrado, ¿no?, que se pueden fracturar. Y la gran posibilidad de dañar el ligamento periodontal, porque como les vuelvo a decir, al estirar al nervio, a la pulpa dentaria, entonces no nos da un corte preciso del mismo y no respeta el CDC, ¿no? También se llamaban sondas barbadas, ¿no? Pero actualmente su uso en extracción de la pulpa no está recomendado, ¿no? ¿Para qué nos van a servir? Lo que les decía, para remover puntas de papel absorbente, residuos de bolitas de algodón y en algunos casos para remover gutapercha, ¿no? Pero no que estén cementadas, porque si no nos van a dejar mal. Para que nosotros conozcamos lo que son las limas como tal y el instrumento que está guiado por esa clasificación, tenemos la estandarización, las normas ISO, ¿no? Entonces estas normas ISO son las que estandarizan todas las limas de las vuelvo de cualquier fábrica que sea. Tienen sistemas de colores que hacen un reconocimiento visual rápido de nuestro trabajo y obviamente del diámetro que vamos a utilizar. Las limas vienen en 3 series, primera serie, segunda serie y tercera serie. Existen limas especiales que son de la primera serie, o de la preserie, perdón. Estas limas de la preserie son sumamente delgadas y son nuestra elección para trabajar en conductos estrechos.
Cuando en alguna ocasión ingresemos a un conducto y vemos de que la primera lima blanca, que es la 15, no ingresa, entonces automáticamente debemos recurrir a limas de la preserie. Estos tienen colores diferentes al resto de las series que vamos a ir describiendo enseguida. Por ejemplo, el 006, que es el más delgado, tiene de un color rosa pálido, ¿sí? Es un color rosa pálido. Entonces, cuando ustedes vean un color rosa pálido, automáticamente es la primera lima de la preserie, que significa antes de la serie normal. Después tenemos un 008, o un 08 si ustedes quieren, de un color gris. Es más o menos como un color plomo claro, ¿no? O sea, yo lo tomo como plomo claro, pero que es un plomo o es un color gris. El 010 es un color lila, ¿no? Es el color lila que tiene este grosor. Entonces, estas limas anteceden a las series que vamos a ir escribiendo enseguida. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de que vayamos a las limas y sus series? Nada, ¿no? Doctor, Estamos bien. Dime. en esas limas de la preserie que acabo de mencionar, Sí. no deben ser tan flexibles, ¿no, doctor? Estas limas de repente son flexibles, les comento, porque son delgadas. Entonces, la estandarización de estos instrumentos ya viene definido. Y cuando trabajamos con estas limas, nuestro pulso debe ser fino, ¿no? O sea, debe tener una precisión tal de que no podemos doblarla. Por ejemplo, el 006 es una lima muy delgadita. Y si nosotros no tenemos la precisión para ingresar al conducto, entonces se dobla la punta. Y todo instrumento doblado debe ser desechado porque tiene el alto riesgo de fractura. Y si se fractura nuestro instrumento es por mala maniobra, mala instrumentación de parte nuestra, y eso entonces a veces es complicado salir de ese detalle de situaciones, ¿no? Entonces estas limas especiales son ultra delgadas. Ahora en las otras series que van de la primera, segunda y demás, tienen limas flexibles, ¿no? Hay las limas NITI también que son mucho más flexibles, que nos sirven para poder trabajar en conductos dilacerados, conductos que tienen curvaturas adicionales, pero que de alguna manera nos ayudan a hacer un trabajo adecuado, ¿no? Ahora, ¿qué tamaño vienen estas limas? O sea, vienen de 21 milímetros, ¿no? Vienen de 25 milímetros, 28 milímetros, 31 milímetros y 33 milímetros. Entonces, estos últimos de 31 y 33 milímetros generalmente es para trabajar en caninos, ¿no? Porque los caninos tienen conductos mucho más largos y entonces necesitamos este tipo de instrumentos para poder acceder a esos mismos. Entonces, las medidas, la longitud viene de 21 milímetros, repetimos, 25, 28, 31 y 33 milímetros. Ahora, entrando a lo que son las series como tal, nosotros tenemos la primera serie que va de la lima blanca a la lima negra, ¿sí? Entonces, la primera serie abarca de la lima blanca y termina en una lima negra. Ahora, si nosotros ponemos números a cada color, la lima blanca siempre va a ser el número 15. La lima amarilla siempre va a ser la 20. La lima roja siempre va a ser la 25. La lima azul siempre va a ser la 30. La verde, la 35. Y la negra, 40. Siempre en cualquier marca que vean ustedes, ya sea un ensanchador o una lima de la primera serie, tiene que tener esos colores. Nuestro uso es secuencial. Eso significa de que vamos a empezar a trabajar de la número 15 a 20, 25, 30, 35 y 40. Nunca me puedo saltar de la 15 a la 25, ni de la 25 a la 35, ni a la 40. No, nunca. Siempre debo seguir el orden secuencial. Blanco, amarillo, rojo, azul, verde, negro. Cuando ya he terminado esta primera serie y veo de que los conductos todavía están con contenido carioso en los conductos y tienen todavía para ser trabajados, voy a recurrir a la segunda serie. La segunda serie, igual que la primera, empieza de la lima blanca y termina en la lima negra.
pero la numeración y el diámetro es mayor. La blanca es la 45, la amarilla es 50, el rojo es 55, el azul es 60, el verde es 70 y el negro es 80. Alguna vez hemos trabajado hasta la lima número 80, específicamente en conductos palatinos de los molares superiores, en conductos distales de los molares inferiores y también en los caninos, tanto superiores como inferiores. Pero, les vuelvo a decir, muy contadas veces. En cambio, la tercera serie, igual que la primera y segunda, empieza con el blanco y termina con el negro, pero la numeración varía y los diámetros también. Estamos hablando de una lima número, bueno, la blanca con el número 90, la amarilla con el 100, roja 110, azul 120, verde 130 y negro 140. Esta tercera serie nunca hemos utilizado. No, nunca hemos utilizado, pero sí existe en el mercado, pero llega muy poco porque les vuelvo a decir, es muy esporádico su uso. Es más, nosotros en los años que estamos en la facultad y en los años que estamos ejerciendo la profesión como tal, nunca hemos llegado a una tercera serie, ¿no? A lo sumo de la segunda serie, a un 60, 70 en algún caso, pero nunca hemos llegado a una tercera serie, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nosotros, cuando empecemos a trabajar, antes de que se me vaya la idea, con un conducto determinado y con una longitud, tenemos que tener limas de la primera serie, toditas, sin excepción, de 21 milímetros. Yo no puedo empezar con una lima que blanca, por decir un ejemplo, que mida 25 milímetros. Con una lima amarilla que le va a continuar, que tenga 21 milímetros. Con una roja de 28, una lima azul de 31, una verde de 33, una lima de 21 color negra nuevamente. Estoy exagerando, pero nunca puedo utilizar limas de diferente longitud. Todas mis limas, sin excepción del 15 al 40, deben tener el mismo tamaño. De 21 milímetros, 21 milímetros. De 25, de 25. De 28, de 28. Pero no puedo tener limas más grandes y más cortas dependiendo de la necesidad. No se hace eso. Nunca. Ni para práctica, ¿no? Entonces, nos vamos acostumbrando mal desde ese punto de vista cuando nosotros utilizamos limas de diferente tamaño. Está muy mal eso. Nosotros tenemos que trabajar limas de la primera serie de 21 milímetros. Listo, para trabajar un diente determinado. Obviamente, escojo el tamaño en función a la longitud radicular en la cual voy a desempeñar. ¿Me dejo entender? Sí, ¿no? Consulta. Nada, ya. Los diámetros, ahí están de cada lima, que no les vamos a hacer problema porque eso no nos interesa. La longitud del instrumento, de la parte activa todita, sin excepción, casi siempre son 16 milímetros. Eso es la parte activa que tenemos, ¿no? Ahí están el de 1, de 2, de 3, que eso ya es actividad de otra naturaleza. Estos ensanchadores, nosotros ya lo utilizamos. Yo utilicé cuando estaba estudiando todavía, ¿no? ¿Qué significa ensanchador? O sea, significaba de que nosotros podíamos ingresar primero al conducto. Con estas limas ensanchábamos el conducto después de que ya teníamos el diámetro necesario, por decir un ejemplo, una número 15, ensanchador 15. Entonces ingresaba con este 15 y automáticamente después de haber terminado de utilizar esta lima, entonces tenía que usar este ensanchador, tenía que usar una lima del mismo diámetro. Y enseguida vamos a ver la diferencia entre una lima y un ensanchador, ¿sí? Estos obviamente tienen un vástago triangular, significa de que aquí a nivel del corte es triangular, ¿no? En la primera serie y cuadrangular en la segunda serie, ¿sí? Son mucho más robustos. La parte activa tiene espirales de paso, fíjense, estas espirales que están mencionando, ¿sí? Fíjense cómo sale la disposición de estas espirales, son largos, ¿no? Y cuando ustedes vayan a buscar en la tienda dental un ensanchador, lo que tienen que buscar es este signo, este triángulo. Entonces, este triángulo les va a decir de que es un ensanchador, ¿sí? Y al igual que las limas son de la primera serie, segunda serie, tercera serie, ¿no? Pero les vuelvo a decir, no se trabaja con tanto. Entonces, estas limas
preceden a las limas. O sea, se va a trabajar con los escariadores o ensanchadores antes de trabajar con las limas. Son poco flexibles, son mucho más rígidos, ¿sí? Entonces su parte activa tiene la finalidad de ensanchar los conductos. Y aquí te dice que tiene que actuar simplemente con un cuarto de vuelta. Ese cuarto de vuelta es fundamental tomar en cuenta cuando hacemos la preparación de conductos y especialmente cuando tienen dilaceración o una pequeña curvatura en algún lado. ¿Por qué? Porque el cuarto de vuelta te permite introducir el conducto y retirarlo nuevamente. Introducir el cuarto de vuelta y retirar nuevamente. ¿Para qué? Para que no fractures el instrumento. Porque si nosotros exageramos con las vueltas que nos está indicando, a ver, le damos una vuelta como tornillo, entonces las limas, estos escariadores o ensanchadores, se detienen mucho más y corren el riesgo de fractura. Entonces, ¿culpa de quién había sido el tema de las fracturas? De nosotros. ¿Por qué? Porque hemos abusado con las vueltas correspondientes. ¿Sí? Bien, entonces las limas endodónticas manuales tenemos las limas K y las limas Geston y las limas colas de ratón. Estas limas colas de ratón ya se han quitado del mercado, ¿no? Porque eran muy destructivas y entonces era muy complejo su utilizo. Entonces tenemos las limas K, que son estas, fíjense, su parte espiralada, a diferencia de los escariadores, es mucho más continuo, ¿sí? Mucho más continuo. Y estas de acá son las limas H o las limas Gestrom, totalmente diferentes si se fijan unas de otras. Las limas Gestrom están constituidas por pequeñas formas de conos superpuestos, ¿no? Es como estarían taucados, si ustedes quieren en términos corrientes, varios conitos, y obviamente estas limas son mucho más devastadoras, desgastan mejor el conducto correspondiente, y sería ideal trabajar con estos, ¿no? Porque si desgastan más rápido es mejor, pero tienen la debilidad de que en la unión de sus conitos son las partes más débiles y no nos sirven para trabajar en conductos que tengan dilaceraciones. Entonces, si ustedes quieren trabajar con estas limas, vamos a explicar qué técnica se puede trabajar con las mismas, pero deben ser en conductos relativamente rectos, ¿no? Donde no tengan ninguna curvatura y para que se pueda mantener en integridad estos. Las limas K y las limas H, generalmente, les vuelvo a decir, son unos cuatro usos máximos, no se puede utilizar más porque pierden su filo y hay que desecharlos después, ¿no? Y si se dobla las limas K, peor todavía, ¿no? Se han doblado las limas K, hay que desechar. ¿Son las limas K más resistentes que las H? Sí, a la fractura específicamente. Mayor uso, las limas K. Aquí está una lima K nuevamente, ¿sí? Entonces, estas limas trabajan con impulsión y tracción. O sea, introducimos al conducto, damos el cuarto de vuelta y hacemos la tracción. Estas limas K, que son las convencionales, las rígidas, no se pueden hacer precurvados, se puede doblar la lima en función al trabajo que estamos realizando, ¿no? Podemos trabajar en conductos atrésicos, rectos, relativamente curvos. La diferencia está de que se debe introducir el cuarto de vuelta y retirar, les vuelvo a decir, nunca podemos introducir más. Cuando ustedes vayan a la tienda dental a hacer la compra de este material, se van a fijar este cuadrado. Si es un cuadrado vacío, son las limas K convencionales, las que tienen cierto grado de rigidez. Entonces, este cuadradito se ve en los, ¿qué se llama estos? En los sets que utilizamos para poder comprar, y en función de eso entonces tenemos para nuestro trabajo, ¿no? Ahí están las limas K-Flex. Estas son limas flexibles. Su parte activa, su disposición de espirales es mucho más ceñido que la anterior. Se puede trabajar para instrumentar en espacios de profundidad donde necesita tener mayor versatilidad en nuestro trabajo, ¿no? La característica de estas limas es de que la punta, esta parte activa, es una punta bath. Eso significa de que no tiene filo, no va a entrar a ningún lado que no corresponda. Y su característica es de que cuando ustedes vayan a comprar una tienda dental, van a encontrar de que es un cuadrado lleno. Entonces, eso es lo que va a variar de uno y otro. Las limas H, aquí está, estas limas H, se van a fijar siempre a la disposición,
Se utilizan como movimientos de impulsión y tracción, también al igual que las limas K. ¿Es una lima extremadamente abrasiva? Sí, pero frágil. ¿Dónde está su fragilidad? En la unión de los conos, ¿no? Entonces, por eso es de que se va a utilizar siempre en conductos limpios y rectos. Al margen de que cuando en muchas ocasiones estamos en preparación de conductos, ¿no? Encontramos de que podemos utilizar estas limas para extirpar pulpa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos va a dar una situación de corte mucho más precisa, ¿no? Entonces no van a abrir espacio en profundidad. Se puede utilizar después del uso de ensanchadores y también de las limas K. Nos sirve para extirpar pulpa dentaria, lo que les decía. Nunca se hace rotación dentro del conducto, se identifican con símbolo redondo vacío. Cuando nos marcan un símbolo redondo vacío, son las limas convencionales H, las rígidas, las normales, ¿sí? Pero las limas de níquel titanio, que son las últimas que están agarrando estas, ustedes sostienen y la punta pareciera que se va a caer, ¿sí? Se va a caer. Pero obviamente son las que se pueden utilizar para conductos con curvas, contracurvas. Y entonces su uso es por impulsión y tracción y rotación, ¿no? Entonces se permite utilizar en conductos extremadamente curvos y sinuosos. El uso de estas limas es ya prácticamente de especialidad, ¿no? Pero existen para poderlas comprar y poderlas utilizar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Consultas? Ninguna, ¿no? Bien. Los exploradores de techo PC1 y 2. Estas son el extremo posterior de nuestros exploradores. ¿Se han fijado que tiene esta disponibilidad? ¿No? Esas que vienen con doble. Entonces estas nos sirven para poder buscar retenciones adicionales, ¿no? Para hacer un destechado de los conductos o de las cámaras pulpares. Entonces si vemos que se está agarrando todavía, entonces tenemos que sacar para poder eliminar el techo. Entonces es base fundamental de nuestro trabajo eso, ¿no? Ahora para la irrigación, aspiración y soluciones de llegadores tenemos la jeringa Lube, ¿no? Ahora las jeringas Lube van a ser reemplazadas por las jeringas normales, desechables que tenemos, jeringa Carpule, jeringas de agujas desechables, tipos de anestesias y tubos de anestesias vacíos, agujas, dispositivos para limpieza de instrumentos. Necesitamos un esponjero, después un precurvador de instrumentos, regla metálica, toppers de silicona, cajitas tipo Petri para poder esterilizar los conos de gutapercha, mecheros de alcohol, lupas para ver los conductos cuando no los podemos encontrar, ¿no? La caja metálica para instrumento de endodoncia es importante tener a la mano, material desechable que pueden ser los puntos de papel absorbente, los suctores de saliva, los selladores temporales que utilizamos, ¿no? Entonces esos son los materiales que se van a ir pasando de mano. Ahora, si nosotros vamos a utilizar instrumentos para tratamiento de conductos, ahí están lo que hemos ido mencionando, ¿no? Dispositivos de limpieza, reglas metálicas, lupas, cajas metálicas. El coltosol es un material de sellador temporal libre de eugenol, ¿no? El IRM es mucho más resistente que la oxidación normal, sella mejor los conductos, y este IRM viene de colores también, ¿no? Para poder determinar de alguna forma si su tratamiento es más rápido, menos rápido, lo que sea. Entonces, ahí está lo que les mostraba, los colores de gutapercha, los calibradores, espaciadores digitales, ¿no? Y los espaciadores. Estos espaciadores nos permiten abrir espacio en los conductos durante la obturación. Entonces, estos espaciadores vienen igual que las limas del 15 al 40, pero sus diámetros son totalmente diferentes. O sea, son espaciadores que son diferentes. El blanco es el XF, que es el extra fino. El amarillo es el fino fino, que es el amarillo. Medio fino, el rojo. Fino el azul, fino medio el verde y medio el negro. O sea, son relativamente más gruesos que las limas, ¿no? Los condensadores hay que tenerlos, que son especial para poder hacer, bueno, condensación manual, parecen a los exploradores, entonces nos pueden ayudar para trabajar eso. Los zetas de vidrio, espátulas de cemento que tenemos que utilizar para nuestra preparación de los diferentes materiales que vamos a utilizar, ¿no? Y estos condensadores de conos de gutapercha son los que
casi no tenemos descuento, o sea, no llegan muchos condensadores. Si se fijan, son metálicos, ¿no? O pueden también haber de punta, o perdón, de mango plástico, pero la punta es como de un clavito más o menos, sin extremo, ¿no? Estos nos ayudan para condensar la amalgama, condensar cuando ya nosotros hemos terminado nuestro tratamiento como tal, ¿sí? Entonces, ¿alguna consulta hasta ahí? Esto ya es más interesante, ¿no? Que hacer operatoria como